Listo, gracias, Carlos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un ejemplo muy sencillo de cómo puedo yo utilizar algunas herramientas también. La idea de todo esto es automatizar lo máximo posible porque es más probable que yo me equivoque que equivoque un programa diseñado para resolver ciertos problemas, ¿sí? Entonces, el complemento humano más programas es muy poderoso y entonces tenemos que aprender algunas otras herramientas. Y la idea es que ya hemos hecho debugging, hemos encontrado varios códigos, varios errores, los hemos corregido, pero queremos que no vuelvan a aparecer. Y para eso, pues existen, eso es muy importante todo el software y existen herramientas para hacer ese tipo de tareas apropiadamente. Vamos a utilizar hoy una que se llama Catch, simplemente, pero digamos que el ejemplo fundamental no va a ser solamente con Catch, sino más bien como de filosofía, de cómo es que debemos pensar estos programas. Entonces yo aquí estoy metido en la sala, como siempre, y voy a entrar al repositorio. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Señor, ¿Está compartiendo pantalla? sí, ¿me lo están viendo? A mí no me sale, no, señor. No, profe. Sí, tienen razón. Es que, ¿dónde es eso? Acá. A ver si están viendo la pantalla, chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, voy a entrar aquí al repositorio y les pido, por favor, que hagan un git push en su repositorio, git pull, perdón, en su repositorio, digamos, del curso. O sea, yo sé que ustedes tienen como dos, donde hacen sus propios códigos y donde están los códigos que yo hago. Entonces, en el de los códigos que yo hago, hagan un git pull porque yo les puse ahí unas cosas para el día de hoy. Aquí ya está. Me metí el de programación. Y les tiene que aparecer una carpeta con la fecha de hoy que se llama Unit Testing. Voy a entrar ahí. La idea es que la copien si quieren allá entre sus códigos a modificar. Y ahí tienen que encontrar varias cosas. ¿Sí? Hay un makefile que está casi que vacío, unas funciones factoriales, no sé qué, no sé qué, no sé qué. El primer código que vamos a abrir es este. Es el código que se llama factorial full. Punto. Listo. Entonces, miren, observen que esta función, este es un programa normal. Lo que estamos haciendo es implementar simplemente una función factorial. Y esta función factorial lo que va a hacer es leer de la línea de comandos un número. Perdón, esta función factorial no. La función main lo que va a hacer es de la línea de comando leer un número, lo va a guardar en la variable n mayúscula y luego va a imprimir el factorial utilizando esa función. Y para ese factorial, entonces, se está escribiendo de forma recursiva, entonces, si se cumple esto, entonces retorna el número, y si no, se llama a sí mismo por el número. Pues como el factorial es n por n-1 por n-2, no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo puedo escribir el factorial de n, o sea, recursivamente yo puedo escribir factorial de n, hagámoslo así. N factorial es lo mismo que n por n-1 factorial, ¿cierto? Entonces, simplemente es la función factorial en n es n veces la función factorial en n-1, que eso es lo que estamos escribiendo en este sitio. Y eso es todo, lo único que vamos a tener en este momento. Entonces yo voy a compilar esta función factorial full.cpp, compila, lo voy a ejecutar y le voy a decir que me calcule factorial de 1. Entonces, factorial de 1 es 1, ¿eso es verdad o no? Sí. Sí, ¿cierto? Factorial de 2 me dio 2. Va bien. Factorial de 3 me dio 6. Uf, re bien. Factorial de 4. Excelente. Factorial de 10. Factorial de 15. Factorial de 19 es más chiquito que el de 15. ¿Qué está pasando? Overflow. Factorial de 21. Overflow. ¿Qué hubiéramos podido hacer para detectar esto antes? Menos F, sanitize, igual, undefined. ¿Será que se nos ayuda?
Sí. Sign integer overflow. 13 por 4 no se puede representar y por eso me está dando este número. Entonces, hasta 10 vamos bien, 11 vamos bien, vamos a hacer una disección, 18 ya no, 12, 18, vamos en 15, murió, entonces está entre 12 y 15, 13, 12, entonces en 12 está bien y en 13 ya se muere. Entonces ahí ya tenemos un problema. Ese problema lo podemos resolver completamente con los números de datos típicos que tenemos nosotros acá. No, ¿cierto? Porque así utilicemos long, siempre vamos a tener el problema de que es finito. Pero con long podríamos, por ejemplo, minimizar ese momento en el que se presenta este error. Si queremos resolverlo arbitrariamente, entonces ahí sí ya nos toca a todo ahí. Ahí sí ya nos toca realmente pues utilizar una librería, ¿no? de precisión arbitraria. Ya cambié todo a long. Vamos a ver si esto resuelve. Compilo, corro. El 13 ya me dio bien. Vamos a poner 23. 23 se murió. Entonces, sí, puedo llegar hasta 20. Está bien, 21. Pero esto es algo que es inherente a este programa. Entonces, ya vimos un primer error. Pero no lo podemos corregir arbitrariamente. Podemos ponerle long, long, listo. Y lo estamos extendiendo aún más. Pero ya sabemos que es algo inherente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Este programa está bien? ¿Ese factorial está bien? Salvo ese overflow, digamos para números menores o iguales a 20. ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien. ¿Sí, cierto? Pues ahora no seamos tan arbitrarios y pongámosle entonces un número como, bueno, cero. ¿Qué? Factorial de cero. Yo no me acuerdo, ¿sí o no? Cero por menos uno, por menos dos, por menos tres da cero, ¿sí o no? ¿O no? Está definido de otra manera. Está definido como uno, ¿cierto? Factorial de menos uno. O sea, nuestra función sí tiene como ciertos errores, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, tenemos que corregirla. Pero cuando le hagamos la corrección, deberíamos como por ejemplo guardar esas correcciones de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, idealmente uno lo que podría hacer es como crear una función que no retorna nada, que lo que va a hacer es llamarse test y digamos que no reciba nada. Y lo que vamos a hacer es guardar ahí las cosas. Lo primero que necesitamos, el primer test que queremos que pase esta vaina, ese primer test, pues va a ser ¿qué? Que verifique, verifique que factorial de cero, ese fue el primer error que encontramos, sea igual a uno. ¿Listo? Eso es lo que queremos que verifique. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer de muchas maneras, se puede utilizar un if y un mensaje, lo que sea, pero hay una funcioncita que se llama assert, que assert lo que hace es verificar que esto ocurra, que esto sea true, y si esto no ocurre, entonces assert mata nuestro programa. Entonces lo que yo puedo hacer acá es, puedo correr antes o después la función test, pero si yo quisiera testear solamente mi código, entonces yo simplemente aquí llamo la función test para yo verificar antes de empezar a usar que mi función de factorial está bien. Entonces vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Pero yo la embarré porque esto lo quería escribir en otro archivo. Ay, qué burro. Profe, assert no requiere ser llamado a la librería estándar. Sí, señor. Pues venga, voy a checkout factorial full.cpp. Y en este otro archivo vamos a poner el test. Pero si nos damos cuenta entonces qué es lo que queremos. Queremos crear una función que esté guardando esas cosas que nosotros hemos corregido, que vimos que estaban mal y que las corregimos y no quisiéramos que después vuelvan a estar mal, porque eso suele pasar. Cuando uno va cambiando un código, vuelve a introducir errores de antes. Eso es una regresión. Entonces lo que queremos aquí es añadir, digamos que se llame test factorial, para que seamos más claros. No va a recibir nada por defecto.
Y entonces voy a venir acá y el primer test que yo quiero hacer es decirle assert que cuando yo llamo a factorial de 0, perdón, eso me dé 1. ¿Listo? Si yo dejo esto así y no llamo a mi función test factorial en ningún lado, pues me va a dar la misma cosa, ¿sí? Yo voy simplemente aquí a compilar y lo vuelvo a correr y no pasa nada. ¿Cometí algún error hasta ahora o vamos bien? ¿Qué debo hacer para que se active ¿el qué? La función test factorial. Profe, otra pregunta. O sea, es que si requiere ser llamado a la librería estándar porque no tiene el std dos puntos antes. Ya te digo, es que quiero que veamos ese error. ¿Listo? Poner el 0 en vez del 10. Poner el 0 en vez del 10, ¿dónde? Ah, poner el O 0. sea, sí, o sea, Ah, la ok, función se ok. activa solo cuando apunta out y al lado pues se le pone el 0, ¿no? Si le pongo 0 me sale el 0, pero mira que yo nunca estoy llamando a la función test factorial, entonces por eso nunca se está verificando esto. Yo tengo que llamarla en algún momento. Si no la llamo, pues entonces nunca va a correr. Entonces miren, voy a compilar, pero es una buena idea. Voy a compilar, voy a correr. Pero ¿qué pasó? Esto debería fallar. Bueno, yo les puse una trampa, miren. Estoy compilando el archivo antiguo. Se llama factorialfulltest.cpp. Estoy compilando el otro y por eso no me da nada. ¿A ustedes les ha pasado esto? De compilar otro código. Claro. Eso, miren qué pasa. Y miren que no lo vieron. Tenemos todos ustedes están mirando y nadie se dio cuenta. Entonces yo lo vi esto, miren que ahora sí me está peleando, me está diciendo usted tiene que incluirse assert en esta cosa, ¿sí lo ves? Lo que tú decías. Entonces me falta aquí incluir ese encabezado, esos compiladores ahora son muy inteligentes. Sea assert. Y yo creo que sí necesita el std también. Entonces, entonces, lo pongo acá, voy a volver a compilar. Estoy compilando mal, ahora sí. Me está diciendo expected unqualified ID before no sé qué token. Ah, bueno, como que no le gusta que le ponga std, tal vez. Algunas librerías, algunas funciones de la librería estándar. Bueno, no sé, sinceramente esto no. Sí, no le gusta. Es raro, esto no debería pasar, pero bueno. Y le doy punto slash a punto out y le pongo el 10, digamos. Y miren que antes de él empezar a utilizar, él me botó un error. Me dijo factorial full test pp29, assertion factorial 0 igual a 1 failed. Entonces, miren que esto es buenísimo porque ahora yo no puedo continuar hasta que no arregle esto. Y de hecho, pues yo puedo ponerle aquí varios asserts. Y cada assert de estos que aparezca va a corresponder a un caso que yo descubrí que estaba mal. ¿Listo? Que yo tengo que arreglar. Entonces, uno puede poner aquí varias cosas, ¿sí? Entonces aquí 10 y el factorial de 10, ¿cuánto es que es? Voy a compilar este, le voy a preguntar el factorial de 10, ¿cuánto es que es? Este numerito. Entonces esta es la forma más sencilla de hacer estos tests. Y uno simplemente va incluyendo acá las cosas que quiere verificar. Uno no debería como correr los tests cada vez que ejecuta todo esto. Entonces uno solo lo corre como una vez para verificar que la cosa está funcionando bien y ya. Pero, pues así, esta es la forma más sencilla posible. Nosotros vamos haciendo con hacer estas verificaciones. Esto es un unit testing. Miren que aquí estamos verificando solamente el funcionamiento apropiado de esa función en particular, que esa función funcione, ¿sí? Estamos como verificando eso. No estamos verificando integration test, que es cuando yo veo si me funciona bien una función llamando desde otra con los algoritmos. No estamos haciendo mocking test, es que tenemos objetos que estamos creando, entonces creamos un objeto de prueba para hacerle testing. No estamos haciendo fuzzy testing. En fuzzy testing lo que se hace es llamar con un montonón de posibles valores aleatorios de argumentos, una función, y verificar que todo funciona siempre en el rango apropiado. Entonces, dentro de los números aleatorios con los que yo pudiera llamar a test factorial, pues podrían ser números negativos y debería darme algo. ¿Está bien?
Hay muchas formas de hacer testing y todo eso hace más robusto un código y es más importante entre más importancia tenga mi código y más grande sea. ¿Por qué? Porque si este código es corto, pero es mi tesis, yo debería tener unos tests, ¿sí o no? Pero si es un código largo, pues también debería tener test porque la complejidad ha aumentado. Y si es un código largo y es mi tesis o es importante, pues con más veras debo tener test. Esta es la forma más sencilla posible, pero miren que es como maluco que a mí me toca como que yo quiero calcular el factorial, entonces me toca como estar escogiendo si yo quiero hacer los test o si yo quiero no hacer los test y solo imprimir el factorial o qué. O sea, tengo como dos cosas que son como independientes. Si ven, en la función main tengo como dos cosas independientes. O yo testeo o yo utilizo, pero yo no puedo como testear y utilizar todo el tiempo porque normalmente los tests, cuando uno ya está en un punto en el que eso es grande, los tests pueden demorarse 3 horas corriendo. Son demasiados, muchísimos tests. Entonces, eso puede pasar y yo no quiero que me tenga que esperar 3 horas para que me dé el factorial de uno, ¿sí? Y me diga es uno y todos los test pasaron o algo así. Entonces, la idea es que tenemos que separar estas cosas, separar los concerns, separar las funcionalidades. Yo quiero tener un main para poder ejecutar y que me dé los valores y otro main para poder como testear, ¿sí? Y yo quiero entonces que cuando yo haga un commit, se me verifiquen después todos los tests. Y ustedes pueden incluso en GitLab o en GitHub automatizar ese tipo de cosas para que cuando ustedes hagan un push, precisamente él verifique los tests. ¿Se acuerdan que en el examen yo había puesto unos tests que son un poco diferentes a esto, pero había puesto unos tests que cada vez que ustedes hacían un push les verificaba si se cumplían esos tests, que ustedes están asustados porque casi todos les dieron como puras X. Creo que solamente Sara y otras personas por ahí les dio como chulito. Eso es un test en donde cada vez que ustedes hacen un push, Git crea una máquina virtual, ejecuta, digamos, la compilación y no sé qué, y verifica ciertas cosas. Siempre hay que testear. Bien, entonces lo más importante que acabamos de darnos cuenta es que yo no puedo mezclar el testing con la ejecución, yo necesito separar eso. Y para separar eso, eso quiere decir que tengo que romper este código fuente en varios códigos fuentes. ¿Listo? Eso lo tengo que hacer. Pero antes de hacer eso, pues arreglemos ese factorial. ¿Cómo lo pondríamos? ¿Qué harían ustedes? Profe, antes de continuar, yo tengo dos preguntas. Dale. Sí, la primera es hacer, traducir inglés, afirmar, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que es así. Entonces, cuando yo estoy usando el hacer, estoy como diciendo que factorial de 0 igual a 1 es como una afirmación y eso no es verdad. Entonces es por eso que ahí se hace como ese testeo de la función, ¿cierto? O sea, esa es como Exactamente. la lógica Exactamente, detrás el de hacer eso. que requiere es que lo que yo le mando acá es una condición lógica, me retorne true. Si no me retorna true, el hacer es falso. Y lo bueno es que me bota en donde fallo y todo eso. Y de ser así, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera y no pues convencionalmente con una variable booleana o algo así? Como que, No, ninguna. O sea, tú, como te dije, tú puedes hacer esto con un if y en ese caso decir no se cumple tal cosa. Es simplemente ahorrar tiempo. Escribir test es muy cansón. Y entonces, si entre más sucinto yo pueda escribir el test y más información me dé el test, ¿sí? Es más útil. Y por eso existen paquetes como Catch 2 que permiten precisamente hacer esto aún más corto, pero con más información y más automatizado. ¿Listo? listo. Es como por eficiencia en tiempo más que todo. Entonces, digamos que lo que podríamos hacer acá es, no sé, añadirle un if, sí, en 0 es igual a number. Eso es un fix muy, muy malo, ¿no? Entonces, inmediatamente retorne 1 y ya, se acabó. Pero tenemos todavía el problema, por ejemplo, de los números negativos. No deberíamos retornar nada con un número negativo, ¿cierto? Entonces está ahí es otra cosa, eso es otro if, pero por ahora vamos a ver qué pasen. Miren que nuestros tests no están verificando números negativos. Entonces, por ahora no hemos descubierto ese error. Yo voy a volver a compilar y voy a correr. Y entonces miren que si tengo los tests activados. Sí, aquí están activados. Miren que todos los tests pasaron. Yo corrí eso. Todo esto se ejecutó, se verificó que dio bien y así calculé esta cosa. Entonces, como les digo,
no tiene sentido que cada vez que yo ejecute para calcular el factorial de un número tenga que además correr todos los tests. Los tests se corren una vez cuando se hizo un git push y si todos pasaron, perfecto, ya puedo utilizar eso sin ningún problema. Pero solo se corren una vez. Entonces necesitamos separar y para separar entonces lo que vamos a hacer es separar la implementación, o sea, este factorial, lo vamos a escribir en su propio archivo, esta implementación del factorial en su propio archivo, esta implementación del test en su propio archivo, esta implementación no sé qué, y vamos a tener varios archivos con la función main. O sea, vamos a generar un montón de código. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí ya están separados en una parte la función factorial.h y la función factorial cpp. Vamos a mirar cuáles son los contenidos de esos archivos. Entonces, factorial.h, esta parte esto no es de testing, esto es de organizar nuestro código. Entonces, factorial.h tiene solamente esto de acá. La declaración, ¿sí ven? Pero si quieren, volvámoslo long para que coincida con lo que teníamos antes. Entonces, miren que en el encabezado, estamos haciendo encabezados. En el encabezado solamente está la declaración de la función. ¿Alguien sabe para qué sirven estas cosas que se pusieron aquí? Nadie, listo. Y aquí abajo voy a abrir el factorial.cpp. Y miren que factorial.cpp está solamente la función, la implementación. Es como haber cogido lo que estaba por encima del main y por debajo del main y haberlo partido en dos archivos diferentes. Entonces está la implementación y la de arriba es la declaración. Miren que en la implementación yo incluyo al encabezado factorial.h. Estas cosas que se pusieron acá, eso es la costumbre que se hace para que yo, si yo, no sé, estoy cansado y hago esto dos veces, no estoy incluyendo este código dos veces, solamente una vez. Eso lo verifica, digamos, cuando eso se verifica acá con estas banderitas. ¿Listo? Eso no entra en mucho detalle ahí, simplemente hay que ponerlas así para separar cada cosa. Y simplemente evitan que yo lo incluya dos veces y que me genere error. Entonces miren que aquí no ha cambiado nada. Voy a actualizar simplemente esto a long. Me puse a hacer eso en vez de haberlo dejado como estaba. Y vamos a dejar acá, vamos a dejar el error todavía. ¿Listo? Entonces, lo único que hice fue escribir el encabezado en un archivo y el CPP en otro archivo. Si quieren, presten atención en este momento. No hagan nada más. Presten atención porque pues aquí lo que importa son los conceptos, ¿listo? No sé que se pongan a escribir todo este código. Lo cerré. Ahora bien, yo no puedo compilar ese archivo g++ factorial.cpp. Lo voy a mostrar otra vez. ¿Qué es lo que tiene factorial.cpp? Miren, factorial.cpp tiene simplemente este include y esta función factorial. Si yo la compilo, si yo trato de compilar factorial.cpp, me va a salir un error. Ayúdenme ustedes a ver qué dice ese error, qué entienden ustedes o cómo se corregirá. ¿No tiene main? No tiene main. La función main tiene que existir. ¿Listo? Pero es que yo no le puedo meter la función main a factorial.cpp porque estoy otra vez metiéndole allá la ejecución y yo quiero es dejar separado lo de la función main en un solo lado. Entonces, miren, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Emacs menos Q, voy a crear un main factorial, bueno, más bien así, factorial main.cpp. Y yo voy a hacer una copialina acá, como era el que decía factorial full. Voy a poner aquí abajo. Entonces lo que voy a hacer es poner este main ahí. Lo voy a poner acá. Y pues yo incluyo acá lo que necesito. Entonces include iostream porque estoy utilizando cout localmente. Pero además debo incluir a factorial.h. A factorial.h, sí. O sea que hemos creado como un encabezado. Entonces voy a quitarle aquí el test porque recuerden, lo que queremos es no tener que testear. Y lo que hice fue básicamente, miren, esta declaración está aquí en el include factorial.h. Este main es exactamente este mismo quitándole el testing, porque yo quiero separar el testing. Y esta implementación, pues está en el otro archivo fuente. Entonces miren ahora lo que va a pasar si yo trato de compilar este factorial main. ¿Es así? Sí. ¿Qué me está diciendo?
¿Cuál es el error? Faltaría incluir factorial.cpp. Exacto, muy bien. O sea, aquí recuerden que factorial.h, ya lo vamos a poner acá. Y aquí abajo la implementación. Profe, ¿será que puedo aumentar el tamaño de la fuente? Sí. Recuerden que en factorial.h solamente tengo el encabezado, ¿listo? Recuerden que en factorial.cpp pues tengo la implementación, nada más. Y recuerden, pues este es el full, ¿no? Y entonces miren que aquí, cuando estoy compilando este código, yo estoy solamente incluyendo a factorial.h, o sea, solamente tengo esta declaración y aquí la estoy usando. El problema cuando la uso es que mi compilador no sabe cuál es la implementación de esta función, o sea, no sabe este código. Entonces yo aquí tengo que compilar de esta manera, factorial.cpp y hay varias maneras de hacerlo. Lo vamos a hacer así de la forma más sencilla, factorial.cpp. Y ahora sí, compilé con dos códigos fuentes y con esos códigos fuentes, entonces él ya entendió que cuando yo vengo a esta función main, que está súper cortica, yo estoy incluyendo esto, está la declaración, y cuando yo la llamo a mi función factorial, pues entonces estoy utilizando esta función factorial que está en factorial.cpp. ¿Listo? Aquí el orden de los factores pues no importa, lo puedo dejar al final. ¿Listo? Y cuando yo lo ejecute, pues le pido el de 10, le pido el de 1, le pido el de 0, y miren que el de 0 sigue con el error, porque recuerden que aquí estamos utilizando la versión que está maluca. Pero ya no tengo el testing. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Para que ustedes vean la ventaja. Que yo puedo crear ahora otro ejecutable con otra función main que me haga el testing. Esto no era lo que quería. Voy a crear aquí otro ejecutable. Este es factorial main. Lo voy a guardar con otro nombre. Le voy a decir que me lo guarde como factorial testing. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Aquí yo no voy a leer nada de la línea de comando ni nada de esas cosas, sino que yo voy a llamar a... Espero que me toca abrirlo. Factorial testing.cpp. Listo, aquí tengo... es que aquí también se abrió el mismo. Entonces observen, aquí a la izquierda tengo factorial main, que fue el que acabamos de compilar, que solamente calcula el factorial, o sea, ese es nuestro código original. Esto, más esto, estos dos de acá, más este, son nuestro código original, ¿listo? Y acá ahora yo quiero poner el testing. Entonces, en el testing, yo no quiero que se ponga a llamar variables nuevas ni nada de esas cosas. Entonces, chao, chao. Yo simplemente quiero que él llame al testing. Entonces, yo aquí tendré que escribir test factorial.cpp. ¿Qué va? Tiras. Así. ¿Listo? Y si yo hago esto y trato de compilarlo, pues él me va a pelear un montón porque él no sabe la función test factorial dónde está, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Él no sabe en dónde está eso. ¿Listo? Entonces, miremos el error. C++ factorial testing. Entonces él me dice, yo no tengo ni idea de esa función test factorial que es. Pues que claro, recuerden, aquí estamos incluyendo a factorial.h, pero factorial.h pues solamente tiene esta función, factorial.cpp solamente tiene esta función, y pues yo en ningún momento declaré esto. Dale, Jackson, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿qué diferencia hay o en qué influye cuando en la línea de include el factorial.h entre comillas o entre paréntesis triangulares? No sé. Entre comillas, es como la ruta. Entonces yo le estoy diciendo que este factorial está en este mismo directorio. Cuando tú lo poses entre triángulos, le estás diciendo es que busque en la librería estándar, o sea, allá en el sistema operativo. Ok, ok. Y podría incluir, digamos, factorial.h en esa librería.
¿Cómo así? Digamos, guardarlo en la misma dirección. No sé por qué, pero se podría ¿Pero en cuál para dirección? incluirlo con paréntesis Ah, triangulares. ok. Sí, pero no es Ujú. buena idea porque esto es algo que es local a ti, no al sistema operativo. Entonces, sí se puede, pero no es buena idea. Ah, ok, ok. Si tú Vale, haces esto, gracias. no nada, si tú haces esto, entonces tendrás que utilizar la banderita de menos I mayúscula para indicarle que no está en el sistema operativo, sino en la dirección actual. ¿Listo? Se puede hacer. Eso es lo que hace precisamente SPAC. Él cambia las rutas donde se buscan para que se encuentren directorios que no son del sistema operativo. Bueno, entonces miren, ustedes entonces aquí tienen el Eh, test factorial, entonces yo podría copiarlo, voy a copiarlo acá, Profe, una pregunta. señor. En el archivo main, pues en el donde está, pues pues en el primer archivo, porque en esa no se incluyó este factorial.cpp. No, no se incluye, porque factorial.cpp no se incluye porque lo que tú incluyes son declaraciones, más no implementaciones. ¿Cuándo se utilizó el punto .cpp? Cuando compilaste, ¿listo? Pues mira Ah, que ok, cuando entonces sí, nosotros compilamos, utilizamos las dos. sí toca G++ y pues ambos archivos, ¿no? Sí, así como está acá, ¿listo? Ah, ok. Sí, no, Entonces pensé miren que lo sí que... se le podía dar. ¿Sí? Dime, ¿qué? Sí, pensé que sí se le podía dar include factorial.cpp No, no, no. o algo así. O sea, se puede poner aquí abajo, pero pues no es la idea. La idea es que tú cuando tú haces un include solamente tienes las declaraciones, como estás acá, ¿sí ves? Y cuando tú tienes el CPP, en el CPP tú tienes las implementaciones. Esto tiene que ver mucho con cómo se distribuyen las librerías. Normalmente las librerías lo que a uno le dan son estas cosas, las declaraciones, o sea, hay una función factorial que recibe un long y retorna un long. Usted no sabe cómo está implementado eso, pero la forma de usarla es esta. Sí, es una caja negra. Hay una función test factorial que no recibe nada y recibe nada. Listo. Esto es lo que a ti te dan en código fuente. Y cuando el código es propietario, no te dan estas implementaciones. Esto viene como un binario, ¿listo? Entonces, estas implementaciones son las que se protegen. Entonces, digamos que viene desde allá. ¿Está bien? Listo, profe. Entonces, observen, por favor, que yo lo que hice fue copiar en la función, en el archivo factorial.h, las dos declaraciones de funciones que teníamos originalmente. ¿Se acuerdan que originalmente teníamos todo aquí antes de la función main? Y copiar en factorial.cpp las dos implementaciones, estas dos implementaciones que tenemos después de la función main. ¿Eso para qué me sirve? Porque estoy separando precisamente, estoy creando dos mains, dos archivos ejecutables diferentes, uno para testear, que solamente testea, y uno que es para ejecutar. Entonces miren que ahora voy a compilar factorial testing. Él me va a pedir que yo no le he dicho ese código fuente, que es lo que hace. Entonces la solución es aquí en la misma línea de comandos compilar con el CPP. Y él me está diciendo que me faltó hacer este include, ¿sí o no? Que me faltó hacer este include. ¿Dónde hago este include? ¿En factorial.h o en factorial.cpp? Lo normal es hacerlo en el encabezado, ¿listo? Bueno, o sea, no importa realmente. Entonces lo voy a poner acá. Include sea cert. Porque eso nos faltaba, ¿sí o no? Ese lo teníamos aquí originalmente y no lo estamos usando. Vamos a ver. Ya compiló. Este está haciendo el testing. Entonces miren que en el testing me salió que hay una assertion que está fallando. Mientras que si yo compilo factorial main, este simplemente me está calculando los factoriales. Ya separé, ya separé completamente la parte del main de la parte, digamos, de la parte del uso, de la parte del testing. Pero esto está muy largo, o sea, realmente estamos viendo que hay como que mucha sincronización. Entonces deberíamos como crear diferentes ejecutables, pero me voy a volver loco con tantos comandos acá. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos sirve a nosotros para poder automatizar un poco la compilación y arreglar todo esto? El make. Makefile. Exacto. Entonces aquí hay un makefile muy sencillo.
Vamos a agrandar y vamos a crear precisamente esos targets. Entonces vamos a hacer, el factorial.x va a ser el de usar, el normal. Entonces factorial.x sería compilar factorial main. Él va a depender de factorial main y también pues de cambios que haya en factorial.cpp y en factorial.h. Si yo cambio en algún momento alguno de estos archivos, factorial.cpp o factorial.h o factorial main, pues esto debería recompilarse. Le digo que utilice la primera dependencia, pero a mí toca explícitamente ponerle la segunda dependencia. Yo no sé si hay una forma de ponerle la segunda dependencia aquí también. Esa será la forma de calcular factorial.x. Y puedo crear otro target que se llame como, por ejemplo, factorial test, o test factorial más bien, que entonces no depende de factorial main, sino de factorial test. ¿Listo? Y de resto es igual, y entonces aquí será factorial CPP, listo, perfecto, y ya. Entonces, por defecto, él va a crear factorial.x, y yo puedo crear otro target que se llame test, que me cree, que haga lo siguiente, factorial test.x, y que lo único que va a hacer es ejecutar // factorial. Bueno, lo podemos poner de una vez el target, la dependencia. Simplemente lo que queremos es tener, el all por defecto va a crear el ejecutable y ya está, y lo podemos usar. Pero tenemos otro target que es el test, que va a ser el testing, que lo que va a hacer es crear este ejecutable, que es el del testing, y ejecutarlo. Vamos a ver si se funciona. Voy a borrar todo lo que había. Ahorita está limpio. De hecho, le voy a decir que me borre también esos backups. Eso no es buena idea, uno no debería borrar. Listo. Entonces le voy a decir make. Si le hago solamente make, se ejecuta este primero que va a crear a factorial.x. Ya lo compiló, lo ejecutó, listo, y ahí está listo. Ya lo puedo utilizar. Factorial.x y le voy a decir el de 10, el de 1 y el de 0, que sabemos que tiene un error. O también le puedo decir make test. Y él me dice factorial.tsx, no sé qué. Me dice que no existe cómo crear factorial test X, pero yo que... sí, es que se llaman diferente, ¿no? Test factorial. Todo esto se llama al contrario de lo que yo puse. ¿Cómo se llama? Factorial testing se llama. Entonces este archivo se llama factorial testing. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Entonces miren que el test compila, porque no existía este ejecutable, lo ejecuta, que es lo que hace el target test, y ahí sale que está fallando este testing. Si lo vuelvo a hacer un test, pues me sale que ya no lo compila, sino simplemente lo ejecuta, y me falla el test. Entonces con esto me organicé un poquito, y para ir al test, entonces yo tengo que venir aquí a Factorial, y le digo, oiga, si a usted le mandan el valor 0, si number es igual a 0, retorne 1. Vamos a ver, le voy a decir a este make test otra vez. Miren que él detectó que cambió el código fuente de factorial CPP, entonces como factorial CPP es una dependencia de test factorial, entonces lo volvió a compilar. Lo ejecutó y miren que pasaron todos los tests. Y si yo vuelvo a escribir make solamente, pues él se da cuenta que factorial CPP cambió, entonces tiene que volver a crear factorial.x. Y si ahora yo ejecuto factorial.x en 0, me sale un 1. Si lo ejecuto en 1, me sale un 1 y así ya está. Entonces con esto me organicé un poco, pero ahora tengo un montón de códigos, pero pues eso es lo normal. Estoy separando la implementación de factorial CPP acá, la declaración acá, y tengo dos funciones main. Una para hacer el main normal, que uno utilizaría, y otra para hacer el testing. O sea, estos dos archivos se reemplazaron, se quitaron. Esta es la forma en la que uno programa cuando uno tiene cosas más complejas.
y cuando uno quiere hacer testing. Uno debe separar la ejecución del testeo para tener los códigos por aparte, para que sea mucho más sencillo entender de dónde vienen las cosas. Y pues observen de todas maneras que las funciones main se vuelven muy sencillas. Aquí simplemente es claro lo que está haciendo esto, pero yo no necesito la implementación. Aquí es claro lo que está haciendo esto, yo no necesito la implementación. La implementación es cuando yo ya quiero ir a arreglar las cosas y tenga acceso al código fuente. ¿Ok? Entonces, si ustedes descubren otro caso en el que factorial está mal, lo ideal es que lo tienen que ir a meter en la función de test factorial. Entonces vienen y lo meten acá y lo corrigen y entonces vuelven a correr los tests para ver si todo funcionó bien. Y así es que, digamos, esta es la forma más básica posible, manual, de hacer este testing. Lo que vamos a ver después es que utilizando con Catch 2, por ejemplo, y hay otros programas extras, podemos tener reportes más claros, que nos diga, a veces pasan unos, aquí por ejemplo falla en el primer test que no cumpla, falla y no se verifican los otros tests. Con Catch 2 uno puede, por ejemplo, decirle que los verifique todos y le sale un reporte, fallaron tales tests, estos sí pasaron, la línea fue tal, con tal bandera, con tal de arquitectura, o sea, le dice a uno mucha más información y entonces es mucho más útil para poder hacer estos trabajos. ¿Listo? Esta es como la idea del testing manual, que es muy importante, pero requiere que cambiemos nosotros nuestros códigos. Yo lo que voy a hacer para que ustedes lo practiquen es que les voy a mandar un código que hace otra cosa, o no sé si de pronto con este, para que ustedes lo tengan que romper en varios archivos, hacer el makefile y hacer todo este ejercicio de repaso, porque en este momento deben estar un poquito perdidos. Es lo normal, porque creo que nunca habían hecho lo de separar los archivos por pedazos, entonces tienen que hacerlo por su cuenta. Y con eso estamos listos para la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces tengan instalado Catch 2, por favor, sobre todo si se les demoran 3 horas así instalando alguna cosa de SPAC, pónganlo a instalar desde hoy, que eso para el lunes tiene que estar instalado Catch 2. ¿Listo? Eso lo vamos a usar en la siguiente clase. Y con esto terminamos nuestra clase. Carlos, adelante. Comparto pantalla, profe. Ay, sí. Sofía dice, profe, ¿es posible que el límite de ese trabajo sea antes de la próxima clase y no el martes? Depende de si lo hago como un workshop, que no creo. Entonces, creo que lo voy a hacer simplemente como algo que envíen en... No creo que me alcance. Bueno, mejor dicho, yo lo tendré en cuenta, ¿listo? Pero si es un workshop, no se puede para la próxima clase porque tiene que tener un tiempo para que ustedes lo hagan. Pero lo más probable es que sea un classroom, simplemente que ustedes me manden una foto de los códigos y de la cosa compilando y ya está. ¿Listo? Depende de esa naturaleza. Procuraré, Sofía. Dale, comparte. Listo, y se ve. En este momento lo estoy usando desde Windows, no lo estoy usando desde Ubuntu porque por error tengo instalados muchos, por decirlo así, compiladores, entonces es más difícil de configurar. Pero técnicamente, o sea, uno abre los archivos, uno entonces entra aquí a Running the Book, de aquí, uno elige qué opción quiere, uno elige el compilador, lo que le digo es que en el otro tengo muchos. Y entonces este genera los archivos que necesita para correr. Entonces ahí normalmente tarda un poco. Él crea un JSON, unas tasks que se guardan aquí en VS Code. Entonces crea una task y crea otro archivo. Pucha, está lento. Estamos haciendo un demo, por si acaso estamos haciendo un demo de cómo se hace el debugging ahí en Visual Studio en Windows, que es un debugger que es gráfico y que es fácil también de utilizar. O sea, es como DDD, pero con una interfaz moderna, pero no puede hacer las gráficas de los arreglos, eso sí estoy seguro, así en tiempo real, cada vez que yo hago Next. Entonces, por Pero ejemplo, es una herramienta útil. ¿Cuál es la desventaja de utilizar de pronto esto? Es que en forma remota, en una consola como tal, no lo pueden usar. Pero si ustedes están en una interfaz gráfica, me parece buenísimo que lo puedan hacer. O sea, lo que hay que saber hacer es el debugging. La herramienta es la que quieran. por Vale. ejemplo, yo acá acabo de poner 2 breakpoints. Puse un breakpoint acá. ¿Cómo los pusiste? Simplemente voy a la línea de código y le pongo el puntito rojo. Listo. Pues, aquí entonces aparece todo el listado de los breakpoints. Aquí las llamadas, por decirlo así, las funciones y todo eso que va hasta el momento. Ajá. Y si Y las acá los datos. Entonces, cuando por ejemplo lo pongo a correr,
pongo a correr. Y en este momento se murió, fue por una excepción boba que tiene esta cosa. Uno lo corre acá, llega por ejemplo al print array. Ajá, Y mire, entonces acá muestra todas las locales. ajá. Entonces, dependiendo de cómo se declare el arreglo, también el arreglo se puede mostrar. Por ejemplo, en este momento aún no se ha usado, aún no se... Ah, bueno, en este momento yo tengo hecho eso de otra forma. Entonces acá muestras dónde está, cuánto espacio ocupa, Sí. o bueno, las variables internas más que todo. Entonces, por ejemplo, ¿Le puedes acá hacer tiene un display? ¿Le puedes hacer un display para que te vaya mostrando el arreglo a medida que cambia? eh, lo que le digo es que acá no lo tengo hecho como arreglo. Ah, ok. A ver, sería declarar rápido un arreglo. No, tranquilo. Pero tú dices como un arreglo estático. Pero igual los arreglos dinámicos también se podrían, ¿no? Hacer- Los dinámicos acá muestran los punteros. O sea, Ujú. eso es con otra ¿Ves? configuración que esa sí no la he explorado. Pero los Ah, ok. estáticos, entonces acá muestra como por ejemplo acá está en Y, entonces muestra los corchetes y va mostrando los datos que tiene por dentro. Entonces cada vez que hay un cambio, Es como una interfaz más bonita de GDB, sí, básica, pero sí, es por básica, ejemplo, ¿no? mire, voy Digamos a que no poner hace un breakpoint acá. Uno puede, por ejemplo, acá para en esta función, entonces uno puede entrar a la función, puede Ujú, sí. recorrerla, Ese es puede un pasar, step, sí. un next, un step. Entonces, por ejemplo, acá llegué ahí y listo. Y si tú quieres ponerle, por ejemplo, un watch de cuando una variable cambie, o un break condicional, Por ¿cómo eso, se hace mire, eso? eh, break condicional, lo que le digo, tampoco he explorado tanto, Ah, sí, todo bien, tranquilo. ya que uno puede hacer, o sea, uno puede hacer el step aquí simple o Ajá. meterse directamente y acaban imprimiendo todos. Si nota, por ejemplo, ahí van habiendo los cambios Ujú. en el pedazo de aquí las variables. Cada vez que hay un cambio, por ejemplo, aquí se declara I0, J0. Entonces acá aparece, de una notifica el cambio, notifica que KK se convirtió en 0. Entonces va haciendo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá va a mostrar cómo va cambiando I. Entonces, I va 1, I va 2. Entonces, va explorando de esa manera. Ajá, buenísimo. ¿Quiénes aquí utilizan Visual Studio? Levanten la mano. Aparte de... ¿Nadie? Uy, Bueno. Ah, sí, Jackson. Sí, eso es un editor que es fácil y es chévere también. de harto No modo en funciona, Ubuntu es fácil de instalar. es fácil de instalar en Linux, es multiplataforma, realmente es un Electron. Entonces tiene que ver pues el consumo de memoria, pero creo que este es bastante eficiente. Uno también puede, por ejemplo, utilizar Visual Studio para conectarse remotamente a archivos que están en otro sitio y entonces editarlos, aunque sea remoto. Eso también es muy útil. Pues de cierto modo Eh, el Visual, por ejemplo, acá tiene un source tree de los cambios de JIT, tiene sus propios cambios de JIT. Entonces, por ejemplo, aquí los archivos que acabo de editar, que le falta alguna actualización o algo, me notifica acá los cambios. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá, entonces me dice, mire, estaba en este punto y ahora está así. ujú, buenísimo. Y Pues también los digamos que puedo todo volver eso. desde aquí de arriba. Ujú. Es Eh, muy útil. O sea, sí, realmente si les corre bien y les funciona, también es otro editor muy útil a utilizar. Es recomendado y bien. Yo creo que el punto no es, Julián Mateo, que la necesidad o no de usar consola. La consola no es mala. Nosotros estamos utilizando la consola y van a ver después que cada vez vamos a utilizarla más y más y más y más cosas y podemos programarla para hacer un montón de vainas. La cuestión no es evitar la consola, la cuestión es la herramienta que me haga más eficiente en un momento dado. Entonces, digamos que ustedes ahorita que están trabajando en sus máquinas y eso, pues con Visual Studio resuelven un montón de problemas, entonces utilizarlo. Pero no olvidarse que cuando ustedes cuando vayan a entrar a trabajar en un clúster, que donde tienen que meterse en varios sitios, a menos que sepan hacer túnel de SSH y exportar unos puertos ahí, unas cosas raras, ustedes no van a poder utilizar Visual Studio allá, porque no tienen ni siquiera interfaz gráfica. Entonces, tenemos que de todas maneras tener la habilidad. Pero me parece buenísimo que además les permita, también hay una interfaz de Git y les permita como tener todo eso ahí claro. Y eso me parece súper útil. Muy bien, chévere. Muchísimas gracias por mostrarnos cómo hacer el debugging. ¿Hay que instalar algo?
o lo instala solo. Las extensiones que va necesitando, o sea, por ejemplo, tiene extensiones de configuración propias para C++. Si uno quiere utilizar CMake, acá también, por ejemplo, uno puede usar Gunplot, Ajá. GNUplot. Entonces, cada una de estas va añadiendo diferentes materiales aquí. Por ejemplo, acá tengo la de GitHub, sino que no he iniciado. Es diferente, esto es Git, y con este ya es directamente con el que usa GitHub. Acá está el de Makefiles, que entonces acá uno puede hacer las configuraciones Buenísimo. de un Makefile. Y por ejemplo, para lo que es Git, a veces yo prefiero utilizar más que todo es GitHub Desktop. Ajá. Sí, la interfaz. Sí, es... Esos son porcelanas y así como dice Julián Mateo, claro, la consola es poderosa y estoy de acuerdo, eso es lo que yo te digo a ti, pero también estoy de acuerdo con tu punto de vista y es que a veces uno aprende más con algo gráfico porque ustedes son muy acostumbrados a las ventanas, aprenden a veces más con eso. Entonces, si tienen una interfaz, por ejemplo, para Git, ya sea en Visual Studio, ya sea con el desktop de GitHub o lo que sea, de pronto aprenden ahí más un poco de lo que significan las branches y los commits y esas cosas, y luego ya se pueden enfrentar a la consola, pues que tiene todo, pero es de pronto menos amigable, ¿sí o no? Entonces, también es válido. Muchísimas gracias. Entonces, ahí les queda para que los demás vean estas otras herramientas. Gracias, Carlos. Profe, ¿puedo Gracias, hacer una profe. pregunta rápida de la tarea? Señor. Sobre la configuración de memoria, porque es que en algunos computadores cambia, porque por ejemplo lo que usted mostró en clase era que en su computador, o creo que en la máquina virtual, por ejemplo, si teníamos tres vectores y los declarábamos en una línea, aparecían continuos, pero me di cuenta que en mi computador aparecen casi que continuos, o sea, vector, espacio vector, espacio basura y vector. Entonces, Porque eso no está garantizado, o sea, también es una hipótesis que uno no debe tener. Eso no está garantizado. Algunas veces pasa eso que es continuo, algunas veces no, depende de la alineación que maneje la máquina. Entonces eso no está garantizado y precisamente si uno se pone como, uy, declaro estos tres arreglos, entonces desde la mitad voy a imprimir el primero, jugando con los punteros, eso es un error gravísimo, eso no está garantizado de ninguna manera. Y entonces digamos que no hay que contar con eso. Es una mala práctica de programación. Ese ejemplo, digamos, era para mostrarles que eso no se puede hacer. Como dice Jackson, también cuando uno utiliza sanitizers, definitivamente no se vuelven continuos porque el sanitizer lo que hace es meterse como en la mitad a poner como unos flags en unos sitios de memoria para detectar precisamente si me salí y cosas de ese estilo. Entonces es simplemente esa situación no está garantizada, eso es comportamiento indefinido. Yo no sé si es indefinido, pero eso no está garantizado que suceda de que siempre sean contiguos. Entonces uno nunca puede, o sea, la conclusión es que uno nunca puede contar con eso. ¿Listo? Uno nunca puede contar con que eso va a pasar. Nunca puede asumir que van a ser contiguos. ¿Listo? Esa es la idea. ok, ¿y hay alguna manera de configurar eso? Como decirle a la memoria, escríbame No, esto. Sí, no. no, no hay que asumir eso nunca. Y listo. Antes de seguir, una pregunta rápida para los que quedan acá, qué pena. ¿Ustedes cuánto se demoran cuando están en un workshop? La vez pasada, ¿cómo les fue cuando estaban en la segunda fase?